Bien, hola, nuevamente, buenas tardes, saludar a nuestro querido auditorio. Estamos el día de hoy presentes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, con estos días de activismo contra la violencia de la mujer, que son muy importantes. Y bien, el día de hoy nos acompaña la doctora Adriana González Padilla. En un momento más le cederé la palabra, espero no tardar demasiado, en una semblanza que les haré saber a todos ustedes, querido auditorio. Bien, la doctora es doctora en investigación psicoanalítica, realizó su maestría en psicología psicoanalítica en desarrollo infantil por el centro Anne Freud de la The University College of London en Londres, Inglaterra. Igualmente es psicoanalista por la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México y afiliada a Asociación Psicoanalítica Internacional. Igualmente de la Federación Psicoanalítica Americana Latina. Fue directora en licenciatura en Psicología del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social por 14 años. De sus publicaciones más importantes destacan los siguientes títulos, entre otros, que les voy a poder informar en un momento: Intervención en casos de violencia de la sociedad a la familia, Dificultad para existir, Cutting y autolesiones en adolescentes, Método de intervención para casos de bullying en ambientes escolares, Bullying, regiversación de los valores, el impacto emocional del padrastro en el adolescente y maltrato y abuso sexual en el niño. Como bien ustedes pueden observar, bueno, la doctora tiene gran estudio y nos va a poder intervenir el día de hoy en esta tarde de jueves. Nos va a informar, nos va a ayudar con esta violencia que se ejerce no solo contra las mujeres, sino en sociedad, contra los niños, contra los hombres, y cómo poder ayudarnos para prevenirla. Sin más que agregar, doctora, le doy la bienvenida a este tema tan importante y bueno, pues agradeciendo siempre que nos acompañe. Porque a veces genera culpa, ¿no? O sea, callamos porque a veces tenemos temor de que, ¿qué tal que a nosotros también, por ejemplo, cuando se ha estudiado el bullying o este tipo de agresiones en la sociedad, vemos cómo se gesta este problema violento y en su momento al niño que acosaban, todos los observadores callaban. Y justamente callaban por miedo a que el agresor pudiera hacer lo mismo con ellos. Y también callaba porque en su momento no sabía qué hacer, no podía tampoco enfrentar el problema, porque no tenía la misma fuerza que el agresor. Entonces generalmente callamos porque tenemos miedo, porque no sabemos a quién recurrir. Y muchas veces, si lo escuchamos también, no sabemos que realmente se cumpla, que hablaba yo de cómo no se siguen los valores. Entonces, cómo no se cumplen esos valores, no se cumplen esas reglas. Entonces, a veces siempre estamos esperando, es que no se va a cumplir la regla, no se va a cumplir la sanción, el agresor se va a salir con la suya. Entonces, mejor lo callo, mejor no ¿De acuerdo? ¿no? De acuerdo, sí. Y otro factor es de que callamos, si el agresor es el que calla también, que es el que más se resistiría al cambio, es porque también el agresor no es que quiera hacerlo a propósito. Creo que hay que también saber distinguir entre un agresor que a propósito ejerce violencia y un agresor que sin querer la ejerce, ¿no? Okay. Porque hay veces que por eso callamos, porque si no se quería ejercer ese efecto violento, pues se va a sentir posteriormente con culpa, se va a sentir que no lo quiso hacer. Entonces, ¿qué hay en estos momentos? Una dificultad para tolerar la frustración también. O sea, se irrumpe, pasa ciertas cosas y en la sociedad también sucede eso. No estamos acostumbrados muchas veces a que nos frustren, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica también de intervenir? Enseñar a tolerar la frustración. Okay. Porque si no enseñamos a tolerar la frustración, estamos hablando de intervenir, ya de hacer algo cuando hubo un problema, posterior a un problema de violencia.
Entonces vamos a eso, vamos a ayudar a que no se haga ese momento de culpa, porque no vamos a ser culpable a nadie, porque no vamos nosotros a ejercer, digamos, una sanción, sino porque no está dentro de nuestra área que nos compete. También hay que saber cuando hay una que tiene que entrar en un área pues ya legal, pues entrará el ámbito legal, pero a nosotros nos corresponde la salud mental. ¿Cómo vamos nosotros a intervenir en salud mental? No vamos a ser culpables, no vamos a señalar a los culpables. Vamos a tratar de que haya una rehabilitación. Ok, ¿sí? ok. Y yo ahorita me acordé del violentómetro, me parece un ejemplo muy importante que ya tenemos en muchos lugares, en muchas universidades. El otro día me dio mucho gusto verlo, porque también es algo que la sociedad está queriendo enseñar, ¿no? Ponemos el violentómetro y entonces ya también tenemos esa capacidad de autoobservación. Entonces aquí podemos decir, ¿por qué no hablamos? Ya el violentómetro habla por sí solo. Ya no es si uno tiene la razón o el otro, sino el violentómetro nos hace también saber en qué nivel de agresión podemos estar cualquiera de nosotros. Y es una manera de que también nos protege, y también nos hace conscientes, ¿no? De acuerdo. Entonces así ya no hay un perseguidor, porque también es bien importante que no haya alguien que esté todo el tiempo, vamos a perseguir al culpable o al revés, vamos a tratar de solucionar el problema. Okay. Entonces me gustó esto que la sociedad ahora ya está haciendo, ¿no? El violentómetro. Y bueno, pues pasemos a otro ejemplo. Yo aquí el otro ejemplo que les quiero dar en la sociedad para poder intervenir es el ejemplo de cómo las familias en México tendemos a que se haga una endogamia, y para poder intervenir hay que favorecer la exogamia. ¿Qué es esto? La endogamia es cuando se mantienen los círculos cerrados, donde las familias se mantienen cerradas, poco aperturadas a convivir con otras familias o poco aperturadas para convivir con otros elementos de la sociedad. Okay. ¿Sí? Entonces aquí lo más importante es cómo las relaciones que se dan en la sociedad implican un proceso de construcción. Entonces salir de la endogamia, de la familia nuclear, a una familia extensa y luego la sociedad, es una capacidad que tenemos y que necesitamos aprovecharla. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ¿cómo la vamos a aprovechar? Pues creyendo en el ser humano, en nuestra flexibilidad, que podemos aperturarnos y sobre todo que podemos abrirnos a nuevas relaciones. De acuerdo, de acuerdo. No sé si queda, esta parte es bien importante porque también podemos hablar de grupos sociales o de comunidades, o como en México ciertas colonias se pelean con otras colonias, y no se encuentra como esa tranquilidad social. Es cierto. Entonces aquí lo más importante es cómo también nosotros vamos a poder ser flexibles y tolerar a otras personas con gustos diferentes y con creencias religiosas, políticas, culturales totalmente distintas a las mías, pero es importante hacer esta socialización con las personas, a pesar de que de que no crean lo que yo religiosamente, no por ello lo voy a juzgar o lo voy a etiquetar de algo, ¿no? Simplemente socializarnos y conocernos, ¿no? Conocernos, que es lo mejor, ¿no? Del ser humano, poder conocerse, ¿no? Claro. Sí, entonces sí es muy importante, y justo el tema de las religiones, ¿no? Que puedan aperturarse, o sea, que podamos también ser tolerantes con el otro. Claro. Volvemos a ese tema, ¿no? Cómo encontrar la esencia del ser humano, en el cual como humano es importante que nos comprendamos, que nos entendamos. Así es. Y que encontremos esa tolerancia y respeto. Siempre, yo creo que ese es el fin último de la humanidad, ¿no? Poderse conocer a sí mismo y igualmente pues conocer a los demás de la mejor forma, ¿no? Claro. Y aceptarlos, toda esta multiplicidad de ideas y de pensamientos que a lo mejor que estén en contra míos,
Claro, siempre respetando el derecho, ¿no? También eso es importante, ¿no? El derecho que tenemos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Y el respeto que nos debemos también. Claro. Bueno, pues entonces aquí yo quiero abrir un poquito el tema ya también de la familia, cómo es muy importante que la familia y la pareja se necesita la intervención, la transformación de los afectos amorosos para restaurar las relaciones violentas y continuar con una organización que permita la existencia de un super yo protector. Van a decir, bueno, ¿qué es eso de super yo protector? Ya les traje un tecnicismo, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué es muy importante este tecnicismo para nosotros? Porque es algo que nos guía. El super yo protector es, digamos, es un guardián. Es el guardián que guía al ser humano, nosotros le llamamos así, nos va guiando hacia siempre hacer acciones constructivas. Este super yo protector nos va a guiar hacia afectos amorosos y hacia conductas que lleven a la persona al crecimiento. Aquí vemos quiénes son los principales representantes de un super yo protector. Son los padres, a los que llamamos nosotros guardianes de la sexualidad. También es muy importante, para poder intervenir, volver a acomodar el lugar de lo que implica también educar a la persona en la sexualidad. ¿Cómo es educar en la sexualidad? Es también volver a enseñarle en la familia cómo es importante tanto el afecto como la sexualidad, y que ambos se necesitan conjugar, ya que también nosotros como seres humanos, si no encontramos ese equilibrio como adultos, ¿cómo se lo vamos a transmitir a los niños? Y posteriormente no le vamos a dar ese lugar al afecto. Y a veces está confundido en la familia, ¿no? A veces la pareja misma cree que tiene un problema de agresión, o tiene un problema de sexo, de sexualidad, no se entiende la pareja y empiezan a pelear. Okay. Y entonces se empieza a educar con agresión en casa. Y ahí es donde nosotros necesitamos intervenir. ¿Cuál sería la intervención? Aquí tenemos que pensar que lo primero que hay que hacer en casa es recurrir a poder recordar las necesidades básicas del ser humano. Las necesidades del ser humano, las básicas son qué es lo que va necesitando. Primero, ¿qué será? La comida, el afecto, el sustento. Si se mantiene y se atiende esto en primer, como lo primordial, ¿qué cree que usted que pase? Pues yo pienso que sí es lo primordial, porque al final del día de esa manera uno vive, bueno, los alimentos, ¿no? En el famoso derecho, el famoso alimentos, se le dice, que contempla pues todo, ¿no? A lo que un niño tiene derecho, y por eso es el interés jurídico más importante, ¿no? Un pequeño, pero como usted bien comenta, ¿no? Creo que también está esta otra parte importante, el otro lado de la moneda, del afecto. Yo hace unas semanas leía yo un libro precisamente de psicología, doctora, y hacía ese estudio de que, bueno, se le puede colocar, bueno, no sé colocar, digo, no soy profesional de lo que estudio, pero hay niños en los que usted detecta qué tanto autoestima tiene, 5, 4, no mal recuerdo, se le puede poner un número, no mal recuerdo qué autoestima tiene en la escuela, en casa, con los papás, y en base en ello intentar darle una educación o un trato. Si el niño es muy suelto, es un niño muy suelto, muy despierto, quizá retenerle un poquito, no digo, no se malentienda, no tratarlo como que, pero sí en guiarlo para que esa energía, toda esta autoestima alta que tiene el niño, pues sea bien dirigida en la sociedad y en su salón de clases, ¿no? Con sus compañeros, con sus amigos. Y aquel niño que tiene, decía el libro, bueno, los niños que tienen por ahí la autoestima baja,
pues hay que levantárselas, pero no ser tan estrictos con esos niños, ¿no? No hay que controlarlos tanto, no hay que ser tan rectos. Sí, darles una educación adecuada, correcta, pero no tan fuerte, porque lo vamos retrayendo poco a poco al pequeño y pues eso les va generando una autoestima baja, ¿no? Que después eso le genera problemas en escuela, después ya caen en cuestiones de bullying y en el número de situaciones que atraviesa uno de niño, ¿no? Pero si usted me comenta, pues yo pienso que sí es relevante, importante toda esta parte de alimentos, ropa, bueno, vestido, todo eso, pero también la otra parte de ver qué le estoy dando yo emocionalmente a mi hijo, ¿no? A los pequeños, ¿no? Más allá de lo otro material, ¿no? Yo pienso eso, doctor. Sí, creo que ahorita cuando se habla de intervención en la sociedad mexicana, creo que lo que es muy doloroso es ver a los niños sufrir. Creo que por eso es que ahorita estamos, o sea, yo me enfoco en este momento también a hablar de los niños. Yo estoy recordando el trabajo que en algún momento hice con niños de la calle, y a mí me impactó mucho llegar a este lugar. Es un internado y había un chiquito, tenía 9 años, y lo encontré yo. Mi primer impacto fue verlo ya dentro de este centro, estaba dormido ahí en el patio, pero muy solito. Entonces es un artículo que escribí que de hecho le titulé Apachurradito, porque estaba así, apachurradito, totalmente ya lo habían abandonado emocionalmente. Tenía un problema de diagnóstico. Creo que es bien importante también aprender a diagnosticar. Entonces tenía un problema de diagnóstico en que estaban hablando que este chiquito quizás era deficiente mental, y ya estaban por internarlo en un centro de salud, o que continuara yendo a la escuela. Pues yo lo vi, lo traté, me lo presentaron, porque me presentaron a todos estos niños de este lugar, y fui a hacer una intervención ya secundaria. Les dimos psicoterapia ahí a 20 niños. Nos autorizaron a dar psicoterapia de 2 veces por semana, y yo dije, bueno, yo voy a atender a este chiquito. Y lo empecé a atender, y era tal en ese momento su grado de dolor, que sí estaba su pensamiento paralizado, que sí podía haber, no se le hubiera hecho un buen diagnóstico, si hubieran podido detenerle su crecimiento, diagnosticarlo con un nivel de inteligencia bajo, y ya hubiera sido fatal, porque eso hubiera marcado su futuro. Sin embargo, lo traté yo, también lo trataron otra colega psicóloga, y le dimos los dos acompañamiento y psicoterapia. Este chiquito al año recuperó el pensamiento, tenía una inteligencia normal y se reincorporó a la escuela. Entonces sí me parece sumamente importante, y a la par de este tratamiento que se le dio a este chico, bueno, yo me aboqué a estudiar su historia, a conocerlo, y sí, venía de un hogar donde había habido maltrato familiar. Del maltrato familiar, pues una familia desintegrada, había adicción, y el papá era un papá que lo golpeaba mucho, tenía hermanos grandes también en adicciones. Total, este chiquito prácticamente lo adoptó este lugar, y bueno, al año salió adelante, se le recuperó su diagnóstico, regresó a la escuela, y después ya se siguió con su escolaridad normal. Entonces aquí eso es lo que a mí me parece que sí se puede. ¿Y qué fue lo que se trabajó? Se trabajó primero, recuperarle primero su autocuidado, que comiera, que se vistiera, que estuviera tranquilo. En segundo lugar, se le pudo recuperar que tuviera un proyecto de vida, o sea, a su edad él podía empezar a reincorporarse, a que tuviera un deporte, a que tuviera un hobby, a que recuperara a los amigos. Y en la siguiente instancia, ya este chico estuvo yo trabajando ahí por 4 años, por lo tanto lo vi pasar a secundaria,
y en secundaria él se incorporó ya a un equipo deportivo. Entonces parecen cosas sencillas que cualquier ser humano va logrando, pero chiquitos que son, pues sí, víctimas, que han sido violentados por la sociedad y por la familia, les cuesta un tiempo salir adelante. Pues a mí sí me parece mucha importancia cómo poder sí tener mucho cuidado en los diagnósticos también que se van haciendo en la sociedad. De acuerdo. Desde nosotros, así acudan siempre a que se haga un buen diagnóstico a cualquier problema que ustedes se enfrenten o vean a los niños, ¿no? Y bueno, pasemos al siguiente tema, ya que es la restauración, que un poquito me acerco al tema de cómo se restaura estos momentos de violencia, y también veo cómo en la sociedad, por ejemplo, también me gusta mucho escuchar estos proyectos de participación ciudadana, el de Tequios, que si estamos hablando de restauración, como está el programa de Tequios y de Pilares. En ambos programas, de lo que se tratan y el objetivo que yo escucho es ayudar y dar a la comunidad espacios para poder construir. ¿Por qué son importantes estos espacios de construcción? Porque después de algo violento, algo se destruye. Se destruye la autoestima, se destruye quizás una casa, a veces el ser humano mismo muere. Entonces, esos momentos de devastación y estos programas, yo les encontré el significado de que objetivamente se ve cómo se construye. Y esto es lo que favorece también tener la fuerza para poder salir adelante después de un momento de violencia. Entonces, y sobre todo también de dar esta autoestima que va perdiendo la persona. La siguiente. No sé si quieren alguna pregunta. Sí. Y una vez que de hecho, sí, mire, doctora, tenemos aquí unas preguntas de nuestro auditorio que amablemente pues, bueno, nos hacen llegar un saludo a todos, agradeciéndoles siempre que nos acompañen. Y nos hace una pregunta aquí una persona que es: ¿esta situación de pandemia, de estar en casa, incrementa la violencia, doctora? Sí. Efectivamente, ¿verdad? Sí la incrementa, porque justamente es mantenerse en casa. Por ejemplo, estamos hablando que el ser humano necesita de estas actividades de construcción, de recreación, de poder ejercitar su cuerpo y de poder ejercitar también su pensamiento. Al mantenerse en pandemia adentro de casa y en espacios reducidos, es donde se necesita mayor control ahora y mayor tolerancia a la frustración, ya que no se pueden realizar estas actividades. Entonces, esto sí involucra que se pierde y hay más maltrato, incrementa la violencia. Por este mismo encierro, incluso para pues, sacar las emociones, ¿no? Otra pregunta, doctora. En momentos de crisis económicas, emocionales, ¿cómo podemos tener una buena comunicación afectiva con las personas que nos rodean? ¿Cómo usted nos podría decir una recomendación, por muy pequeña que sea, cómo tener, atravesamos un momento de crisis y cómo tener esta comunicación todavía afectiva a pesar del momento de crisis económica, financiera, emocional que tengamos, ¿no? En cualquier círculo social, doctora? Pues sí hemos hablado, o sea, el tema que les he comentado es mucho la tolerancia a la frustración. Yo creo que me iría mucho también a ese tema. Cada persona también va a tener diferentes maneras de poder enfrentar los problemas de crisis, dependiendo también de cómo fueron enfrentados esos problemas de crisis en momentos pasados, o sea, en la infancia, o cómo vio que sus propios padres enfrentaron esos momentos de crisis. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Me parece que es cuando hacemos esta autoobservación en nosotros mismos, podemos reconocer nuestras fortalezas y también podemos reconocer nuestras debilidades. Pues al reconocer nuestras fortalezas,
esas actividades que nos muestren las fortalezas es lo que hay que hacer en esos momentos de crisis, porque es lo que nos van a sacar de ese momento de que no nos podamos comunicar con el otro. Ok, doctora, perfecto. Tenemos otra pregunta del auditorio, que es: ¿de qué manera puede participar la sociedad ante cualquier violencia, doctora? ¿De qué manera podemos participar? La sociedad pues puede participar siendo, digamos, este amortiguador o este ambiente facilitador en donde exista la confianza, que exista ese deseo de empatía, de poder entender los afectos de otra persona. La sociedad también es una sociedad que a veces tiene, insisto, poca tolerancia. Si la sociedad se puede hacer más tolerante al error, más tolerante a la imperfección y más tolerante a que las cosas no se dan tan fácil ni mágicamente, creo que podemos afrontar y ayudar más a la persona. Y con mucho afecto, me parece que también es con esa muestra, esa actitud afectuosa de mostrársele al otro que nos interesa. Porque muchas veces hacemos cosas y no le demostramos al otro que nos interesa. Hay que hacérselo saber frecuentemente, que nos interesa el otro por sus cualidades, y aunque no las tenga, pero nos interesa su bienestar y nos interesa que esté saludable. De acuerdo, doctora. Pues bueno, el tiempo, sabe usted, doctora, nos come súper rápido, pasa el tiempo volando. Una pequeña conclusión que nos pudiera aportar después de, esta pequeña acompañamiento, esta presentación, esta ponencia que nos ha hecho, que es muy interesante, que es un tema que se puede desglosar durante días, meses y años, y que pues en 40, 50 años difícilmente podemos abordarlo de la manera que quisiéramos. Pero una conclusión que nos pudiera aportar, doctora, ya para cerrar esta presentación importante que nos hace usted, doctora. Pues miren, yo creo que lo más importante es justamente en esta última pregunta se gesta la conclusión. Yo creo que la sociedad, todos como miembros de esta sociedad, si les podemos transmitir a los otros que nos interesa, que sí estamos involucrados en los afectos y en los proyectos de otros y que somos parte de la sociedad y que nuestro esfuerzo sí va a ayudar a que se fortalezcan los lazos afectuosos y disminuya la agresión y la violencia, me parece que eso es la conclusión a la que yo llegaría. Muchas gracias, doctora, por algunos teléfonos en que podamos encontrarla, doctora, que podamos encontrarla para alguna asesoría, algún teléfono de contacto, sí, en el que podamos sí, aquí donde nosotros hemos intervenido, pues sí, los invitamos a que nos sigan en el Centro María Teresa, Centro SIAP, que nos encontramos en la Colonia del Valle. Estamos ahí para servirles. Nuestros teléfonos los pueden encontrar, es el 56 61 39 65, y pues síganos en nuestras redes sociales, por favor. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Y bien, ya para agradeciéndole su presencia, doctora, siempre es grato poder recibir de parte de ustedes que nos ilustren estos temas tan importantes. Y bien, ya para un poquito cerrar esta presentación, saludos, siempre saludando a nuestro querido auditorio. Saludos a Carlos Ramírez, Marisela Rojas, Evelyn Portillo, Roberto Martínez, Adriana López, Alondra Ramírez, Kevin Morales, Vianey Galindo, Beatriz Ochoa, que igualmente le hacen llegar sus saludos, doctora. Raúl Velázquez, Ileana Olvera, Ixchel Valdés, Elisa y Beth Vega. Igualmente le enviamos saludos a quienes estuvieron presentes con nosotros, CETI 167, a las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Xochimilco. Y bien, pues una vez más agradeciéndoles su participación, haciéndoles reiterativo que ya tienen el correo electrónico donde nos pueden hacer llegar sus dudas, sus inquietudes. Y pues nuevamente reiterando, agradeciéndole su presencia, doctora. Es un honor para mí poder estar frente a usted, acompañarla en este tema tan relevante. Y pues agradeciendo a nuestro público, despidiéndonos, doctora, deseándoles una feliz tarde y un feliz diciembre para todos. Muchas gracias, igualmente feliz Navidad, una feliz tarde, y pues que todos estemos sanos, es lo más importante en estos momentos de pandemia. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho.
Hasta luego. Hasta la próxima, buenas tardes.